Ahí estaba yo, Carlos, de pie frente a la mesa de la junta directiva en la sede de Shinua Group en Barcelona. Las luces del imponente edificio se reflejaban en la superficie pulida, casi como un espejo que distorsionaba mi propia imagen. Mi corazón latía a 1000 por hora, un tambor sordo que resonaba en mis oídos. ¿Cómo había llegado hasta aquí, un simple conserje, a testificar ante las mentes más poderosas de la empresa? Ana, la CEO y, por cierto, hija del presidente, me miraba con una frialdad calculada. Sus ojos no parpadeaban. A su lado, José, el patriarca, el fundador de todo esto, mantenía una expresión impenetrable. Y luego estaba él, Carlos, el jefe de operaciones, con una mueca apenas perceptible que intentaba disimular el miedo que le carcomía por dentro. Hace 18 años que no pisaba una sala así. Mi vida era otra, una construida a base de silencios y huidas. Y ahora todo se desmoronaba por unas cuantas palabras, pronunciadas en el dialecto antiguo de un puerto lejano. Todo esto, este infierno disfrazado de sala de reuniones, empezó, no sé, fue hace un mes o más. El tiempo es una broma cruel cuando vives con el aliento del pasado en la nuca. Fue cuando el ascensor de servicio, ese viejo trasto, se atascó con el equipo de mantenimiento regular. Aquella noche, mi supervisor me llamó por radio, con su voz ronca y apurada, para que subiera al nivel ejecutivo y me encargara de la limpieza previa a la llegada de José, el patriarca. «Carlos, por favor, ve tú. No hay nadie más». Salir de mi zona autorizada. El horror. Mi vida se basaba en permanecer invisible, ser una sombra entre la pulcritud brillante de la empresa. Pero no había opción. Subí las escaleras con mi cubo y mi fregona, diciéndome que entraría y saldría sin que nadie importante me viera. Invisible. Carlos, invisible, me repetía, un mantra que había sido mi escudo por casi 2 décadas. El piso ejecutivo brillaba con un lujo obsceno. Mármol bajo mis pies, ventanales que ofrecían vistas espectaculares de Madrid. Las obras de arte en las paredes probablemente costaban más que mi apartamento entero. ¿Mi apartamento? Un sitio modesto en un barrio de periferia, apenas lo justo para mí y para mi hijo, José. Con la cabeza gacha trabajaba rápido, intentando no destacar. Limpiaba cada rincón, cada superficie, pulía y desaparecía. Estaba casi terminando cuando giré en un pasillo y me encontré cara a cara con la figura más imponente de la compañía. José, el patriarca, estaba solo. Se había alejado de su equipo de seguridad. Era más bajo de lo que imaginaba, pero su presencia llenaba el pasillo como una fuerza física. Pelo blanco, ojos afilados, una postura que hablaba de décadas al mando de hombres poderosos. Detrás de él se oían pasos acelerados, los guardaespaldas dándose cuenta de su error y Ana, la CEO, apurándose para alcanzar a su padre. Lo que pasó después no fue una decisión. Fue algo más profundo, algo tan enterrado en mí que había olvidado que existía. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera detenerlo. Dejé la fregona, enderecé la espalda y hice una reverencia. Una reverencia específica, en un ángulo particular, acompañada de unas palabras que no habían salido de mi boca en 18 años. El saludo brotó en el antiguo dialecto de Cádiz, el que hablaban los pescadores y los trabajadores de las fábricas en los años 70. El tipo de lenguaje que las generaciones jóvenes habían abandonado y que ningún extranjero podría dominar. Era un saludo de profundo respeto, reservado para los ancianos de la más alta posición. Y yo lo entregué con pronunciación perfecta y entonación impecable. El pasillo quedó en silencio.
un silencio espeso que podía cortar con un cuchillo. Los guardaespaldas se congelaron a mitad de camino, las manos suspendidas cerca de sus armas. Ana, la CEO, se detuvo en seco, su rostro reflejando confusión, sospecha y algo cercano al miedo. Pero fue la reacción del patriarca lo que realmente importó. Los ojos del viejo José se abrieron de par en par, luego se entrecerraron y se volvieron a abrir. Su mano, que había estado buscando su bastón, tembló ligeramente. Me miraba como si viera un fantasma o quizás escuchara uno. En ese instante me di cuenta de mi error, pero ya era demasiado tarde. 18 años de ocultamiento meticuloso, de enterrar cada rastro de mi pasado, y me acababa de delatar con 4 palabras y una reverencia. El corazón me golpeaba contra las costillas mientras me enderezaba, luchando contra el impulso de salir corriendo. José, el patriarca, seguía mirándome, y había un reconocimiento en esos ojos antiguos, no un reconocimiento de mi rostro, sino de algo más, algo que el viejo no había encontrado en mucho tiempo. José, el patriarca, habló en un coreano que yo entendí perfectamente, aunque no había hablado ni reconocido el idioma desde la noche en que huí. Su voz era áspera por la edad, pero afilada por la autoridad. ¿Quién te enseñó a saludar así? La pregunta fue directa, sin dejar espacio para la evasión. Yo había huido de mi país con nada más que un pasaporte falso y la promesa de olvidarlo todo. Ana, la CEO, dio un paso adelante, colocándose entre su padre y yo. Padre, este es solo un trabajador de mantenimiento. Deberíamos volver a la recepción. Su español era impecable, su tono desdeñoso, pero sus ojos seguían lanzándome miradas de abierta sospecha. ¿Cómo sabía un conserje americano ese saludo antiguo? ¿Por qué su padre parecía tan afectado? El patriarca ignoró por completo a su hija. Dio un paso más hacia mí, estudiando mi rostro con la intensidad de un hombre resolviendo un enigma que lo había perseguido durante años. Ese saludo, dijo, cambiando al español, pero manteniendo el peso de su autoridad. Solo lo he escuchado de una persona en mi vida. Durante 40 años me saludó exactamente así. Todas las mañanas, todas las reuniones, todas las despedidas. Nadie más lo sabía. Nadie más lo usaba. Se inclinó ligeramente. Así que te pregunto de nuevo, ¿quién te enseñó? Mi mente aceleró, repasando mis opciones. Podría fingir no entender, hacerme el tonto, decir que lo aprendí de un video de YouTube o de una novia coreana. José, el patriarca, podría aceptar la mentira o no. De cualquier manera, yo quedaría marcado, vigilado, investigado. Mi identidad americana, construida con tanto cuidado, no sobreviviría a un escrutinio. La otra opción era admitir parte de la verdad, lo suficiente para satisfacer la curiosidad del viejo sin revelar todo. Era arriesgado, pero podría darme cierto control sobre lo que sucediera después. Elegí el segundo camino. Crecí en Cádiz, dije en voz baja, mi español con un tenue rastro de un acento que había pasado años borrando. Alguien me enseñó hace mucho tiempo. La expresión de José, el patriarca, cambió. El asombro se desvaneció, reemplazado por algo más complejo. Curiosidad, cálculo y, debajo de todo, un destello de esperanza que rápidamente suprimió. Se volvió hacia Anne, su hija, y habló rápidamente en el dialecto antiguo, dando órdenes que hicieron que la mandíbula de Ana se tensara con obvio desacuerdo. La CEO intentó protestar, pero una mirada de su padre la silenció. 2 guardaespaldas se acercaron a mí. Por un momento aterrador, pensé que me arrastrarían para interrogarme.
En cambio, uno de ellos habló en un español con acento extranjero. El presidente solicita su presencia en la recepción de esta noche. Ayudará con el servicio. No era una petición. Entendí que negarme no era una opción. Ana observó el intercambio con hostilidad apenas disimulada. No confiaba en este conserje. No entendía por qué su padre estaba tan interesado en un don nadie que fregaba suelos por el salario mínimo. Pero también sabía que no debía desafiar al patriarca directamente, especialmente delante de subordinados. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando aquí, Ana descubriría la verdad por su cuenta. Seguía a los guardaespaldas hacia el salón de la recepción, mi mente en un torbellino de implicaciones. Había pasado 18 años construyendo una vida en España. Un pequeño apartamento, un trabajo estable, un hijo que dependía de mí para todo. Mi hijo José solo tenía 8 años, y yo estaba luchando en una batalla por la custodia contra la familia de mi exmujer, gente con abogados, dinero y conexiones. Si perdía mi trabajo, perdía mis ingresos. Si perdía mis ingresos, perdía a José. Ese cálculo había gobernado cada decisión que había tomado desde que regresé a España. Permanece invisible, mantente empleado, mantente en la vida de tu hijo. Ahora, la invisibilidad ya no era posible. El patriarca me había visto de verdad, y esa mirada no se apartaría hasta encontrar respuestas. No sabía qué sospechaba el viejo. No sabía cuánto había deducido de 4 palabras y una reverencia. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Mi pasado finalmente me había alcanzado y ya no había escape. La recepción brillaba con riqueza y poder. Ejecutivos con trajes de miles de euros se mezclaban con inversores y miembros de la Junta, todos orbitando alrededor del patriarca como planetas alrededor de un sol moribundo. A mí me habían dado una chaqueta de camarero y me colocaron cerca de la estación de bebidas, lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para pasar desapercibido. Observé a José, el patriarca, moverse por la sala, estrechando manos y aceptando felicitaciones, pero sus ojos seguían desviándose hacia donde yo estaba. Cada mirada era como una sonda, buscando algo que yo no estaba preparado para revelar. Ana, la CEO, notó la distracción de su padre. Se acercó a la estación de bebidas con el pretexto de tomar algo, deteniéndose lo suficientemente cerca de mí para hablar sin ser escuchada. No sé quién eres ni a qué juego estás jugando, dijo en voz baja, su voz con la fría precisión de una persona acostumbrada a eliminar amenazas. Pero lo descubriré, y si estás aquí para dañar a mi padre o a esta compañía, te destruiré. Tomó su bebida y se marchó sin esperar una respuesta. Yo no dije nada. Entendía la sospecha de Ana, incluso la respetaba. Una buena hija protegiendo a su padre de posibles amenazas. Eso era exactamente lo que yo haría por mi hijo José. Pero también sabía que Ana estaba mirando en la dirección equivocada. El verdadero peligro en esta sala no era un conserje con acento gaditano. Era alguien mucho más cercano al patriarca. Alguien que había estado escondido a plena vista durante 18 años. La noche continuó. Serví bebidas, recogí platos y mantuve mi invisibilidad lo mejor que pude, pero sentía el peso de la atención del patriarca como una presencia física, y sabía que el día siguiente traería preguntas que no estaba preparado para responder. En algún lugar de este edificio, enterrada en archivos viejos y bases de datos olvidadas, estaba la verdad sobre lo que sucedió 18 años atrás en Cádiz. La verdad sobre una mujer llamada María, que me había enseñado todo lo que sabía. La verdad sobre cómo María murió y quién fue el responsable. Yo había enterrado esa verdad para sobrevivir.
Ahora, de pie en una sala llena de gente que podría destruir mi vida con una sola llamada telefónica, me preguntaba si la supervivencia era aún posible o si el pasado finalmente había venido a cobrar su deuda. Momentos como ese, cuando la máscara amenazaba con caerse, eran los que más me aterrorizaban. Siempre tuve la sensación de que, si me exponía, perdería lo poco que me quedaba. Y ese poco era mi hijo José. Recuerdo una vez que mi mentora, María, me contó una historia mientras caminábamos por el puerto de Cádiz. Ella me decía: Carlos, un barco es fuerte en la tormenta no por el tamaño de sus velas, sino por la profundidad de su ancla. Yo no entendía del todo lo que quería decir entonces. Pensaba que la fuerza estaba en huir de la tormenta, en no ser visto. Pero ahora me pregunto si no es el ancla, la raíz, lo que te da la verdadera fortaleza. ¿Habría sido diferente si no hubiéramos huido? ¿Si hubiera luchado antes? La vida es un mar lleno de preguntas sin respuesta, ¿verdad? La mañana después de la recepción, Ana, la CEO, llamó a su jefe de seguridad a una reunión privada. La CEO no había dormido bien. Su mente daba vueltas al extraño encuentro con el conserje que hablaba como un anciano de Cádiz. Quería respuestas, y las quería rápido. En cuestión de horas, un equipo estaba excavando en cada registro disponible sobre Carlos, el conserje. Historial de empleo, direcciones residenciales, registros financieros, estado migratorio, cualquier cosa que pudiera explicar cómo un trabajador de mantenimiento americano poseía un conocimiento que debería haber sido imposible. La investigación arrojó sorprendentemente poco. Carlos parecía haberse materializado en España 18 años antes con un pasaporte válido y un expediente limpio. Antes de eso, nada. Ni fotos de la infancia, ni registros escolares, ni conexiones familiares. Era como si el hombre hubiera nacido a los 18 años, completamente formado, sin pasado del que hablar. Ena encontró esta ausencia de información más inquietante que cualquier escándalo. La gente sin nada que ocultar no borraba su historia tan completamente. Mientras Ana investigaba desde arriba, yo intentaba mantener mi rutina desde abajo. Volvía a mis turnos regulares, fregando suelos y vaciando papeleras, fingiendo que el encuentro con el patriarca nunca había ocurrido. Pero la farsa era débil. Sentía ojos sobre mí en todas partes, cámaras de seguridad que parecían seguir mis movimientos más de cerca, supervisores que me observaban con nueva curiosidad, compañeros de trabajo que susurraban cuando pensaban que no podía oír. La invisibilidad que había cultivado durante 3 años se había esfumado, arrancada por 4 palabras en un idioma que había jurado nunca volver a hablar. Mi mayor temor no era por mí mismo. Cada tarde, cuando recogía a mi hijo José del programa extraescolar, yo estudiaba su rostro en busca de signos de alteración. La batalla por la custodia con la familia de mi exmujer ya era precaria. Tenían abogados y dinero, y una narrativa que me pintaba como un vagabundo inestable, sin raíces ni perspectivas. Cualquier indicio de escándalo, cualquier sugerencia de que estaba involucrado en algo sospechoso, les daría munición para llevarse a mi hijo José. Había sobrevivido a la pérdida de mi país, mi identidad, mi pasado entero. No sobreviviría a la pérdida de mi hijo. 3 días después de la recepción, fui llamado nuevamente al piso ejecutivo. Esta vez no había pretexto de tareas de limpieza. Un oficial de seguridad me escoltó a una sala de conferencias privada donde me esperaba José, el patriarca, solo. El viejo estaba sentado a la cabecera de una larga mesa, con una carpeta de manila abierta ante él. Fotografías se extendían sobre la superficie pulida. Reconocí la sala por mi breve vistazo durante la recepción. Aquí era donde se tomaban las verdaderas decisiones.
lejos de los ojos de los empleados comunes. José, el patriarca, me hizo un gesto para que me sentara. Luego deslizó una de las fotografías sobre la mesa. Mostraba dos figuras de pie en un muelle, con el océano extendiéndose detrás de ellas. Uno era un hombre de mediana edad con ojos amables y un rostro curtido. La otra era una niña de unos 12 años. Rasgos mestizos evidentes incluso en la imagen descolorida. No necesitaba mirar de cerca para saber quiénes eran. Había llevado una copia de esta fotografía en mi cartera durante años antes de quemarla finalmente en un momento de desesperada autoconservación. La voz del patriarca era tranquila, pero llevaba el peso de décadas. María tomó esta fotografía. Puerto de Cádiz, 1997. Me la envió con una carta explicando que había acogido a un niño, mitad americano, mitad coreano, abandonado por ambos padres. Me preguntó si yo apoyaría la educación del niño. El viejo golpeó la fotografía con un dedo nudoso. Dije que sí. Nunca conocí al niño en persona, pero pagué su escolarización desde ese año hasta la muerte de María, 6 años en total. Luego los pagos se detuvieron y supuse que el niño había regresado a América. Me miró con ojos que habían visto demasiado para ser engañados. «Tú eres ese niño». Consideré mentir. La negación estaba ahí, en la punta de mi lengua, lista para ser pronunciada, pero algo en la mirada del patriarca me detuvo. No era acusación, sino algo más cercano al dolor. Este viejo había perdido a su amiga más cercana hace 18 años, y todavía buscaba respuestas. Yo entendía ese tipo de pérdida mejor que la mayoría. Asentí lentamente. María me crió. No era mi madre biológica, pero fue mi madre en todos los sentidos importantes. Me enseñó el coreano, me enseñó las viejas costumbres, me enseñó a pensar, a observar y a sobrevivir. Mi voz se tensó a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Cuando ella murió, yo tenía 18 años. No tenía nada ni a nadie. Alguien me amenazó de muerte si me quedaba en Corea, así que huí. He estado huyendo desde entonces. El patriarca se inclinó hacia adelante. ¿Quién te amenazó? ¿Quién mató a María? Negué con la cabeza. Nunca vi el rostro claramente. Estaba oscuro y yo estaba escondido. Escuché una voz dando órdenes. Vi una figura saliendo del edificio después de que María cayera. Pero no pude identificar quién era, solo que era alguien poderoso, alguien dentro de la compañía. María estaba investigando irregularidades financieras antes de morir. Me dijo que estaba cerca de encontrar pruebas de malversación y robo de tecnología. Una semana después, estaba muerta y lo llamaron accidente. La amargura en mi voz tenía 18 años, pero no se había desvanecido. Yo era joven, estaba asustado y solo. Así que hice lo que María siempre me había enseñado a hacer cuando me enfrentaba a probabilidades imposibles: sobrevivir. Mientras Carlos, el conserje, revelaba la verdad en la sala de conferencias, otro Carlos, el jefe de operaciones, también estaba en el edificio. El suyo, por supuesto, era un mundo muy diferente al de la limpieza. Era el arquitecto de las sombras, el hombre que movía los hilos y hacía desaparecer los problemas. Había estado observando con creciente inquietud las grabaciones de seguridad de la recepción. El saludo del conserje, la reacción del patriarca, las reuniones privadas que siguieron, todo apuntaba a una conexión que él había creído enterrada para siempre. Carlos, el jefe de operaciones, no sabía exactamente qué había visto u oído el conserje 18 años atrás, pero no podía permitirse averiguarlo. Esta complicación necesitaba desaparecer silenciosa y permanentemente. Su plan era elegante en su simplicidad: vender acciones de la empresa a la competencia a través de compañías fantasma,
orquestar una crisis que hiciera ver a Ana, la CEO, como incompetente, forzando a José, el patriarca, a destituir a su propia hija. Luego él, Carlos, el jefe de operaciones, se presentaría como la mano firme que la compañía necesitaba, asumiendo el control. La única amenaza a este plan era la verdad sobre María, y ahora, imposiblemente, alguien conectado a esa verdad había reaparecido. Este Carlos el conserje no era solo un recordatorio del pasado, era un cabo suelto que necesitaba ser cortado. El ataque llegó 3 días después, rápido y devastador. Chivatazos anónimos llegaron a la policía y a las autoridades de inmigración simultáneamente, alegando que Carlos, el conserje, era un espía industrial que se había infiltrado en Shinua Group para robar tecnología patentada. Evidencia fabricada apareció en los registros de seguridad de la compañía, mostrando a Carlos accediendo a sistemas restringidos la noche del incidente del ático. Su expediente de empleado fue marcado para revisión migratoria. Su visa de trabajo, de repente en cuestión a pesar de años de estatus limpio. Me detuvieron en mi apartamento, esposado frente a mi hijo José, que gritaba y lloraba mientras extraños se llevaban a su padre. El rostro del niño aterrorizado, confundido, traicionado, se grabó en mi memoria mientras me empujaban a la parte trasera de un coche de policía. Este era el horrible sueño que había pasado 18 años tratando de evitar, y estaba sucediendo de todos modos. Los cargos eran lo suficientemente graves como para justificar la detención, pero lo suficientemente débiles como para que mi abogado de oficio consiguiera mi liberación bajo fianza en 48 horas. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Regresé a un apartamento que parecía la escena de un crimen. Mis pertenencias registradas y esparcidas, mi sensación de seguridad hecha añicos. Una carta me esperaba en la mesa de la cocina. Notificación oficial de que mi audiencia de custodia se había adelantado 2 semanas y que se habían presentado nuevas pruebas sobre mi idoneidad como padre. Me senté en mi apartamento vacío esa noche, mirando la carta, sintiendo cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. 18 años de huir, de esconderme, de construir una vida de la nada. Todo se desmoronaba porque no pude mantener la boca cerrada frente a un viejo que me recordaba todo lo que había perdido. No tenía dinero para abogados, ni conexiones con gente poderosa, ni forma de luchar contra las fuerzas alineadas en mi contra. Mi hijo José se quedaba con una trabajadora social, un arreglo temporal que se sentía permanente de la peor manera posible. Antes de separarnos, el niño me había hecho una pregunta que yo no podía responder. «Papá, ¿tenemos que mudarnos de nuevo?» La inocencia en esa pregunta, la suposición de que huir era siempre una opción, rompió algo dentro de mí que no sabía que aún estaba intacto. Miré la fotografía que había mantenido escondida en mi cartera todos estos años. No la del puerto de Cádiz, sino una imagen diferente. María de pie frente a un atardecer, sonriendo a la cámara, viva y completa y ajena a lo que se avecinaba. Recordé lo último que María me había dicho antes de que todo se desmoronara. Un hombre de verdad no huye de la oscuridad, Carlos. Enciende una lámpara. En ese momento, yo era demasiado joven y estaba demasiado asustado para entender. Ahora sentado entre las ruinas de mi vida, cuidadosamente construida, las palabras finalmente tenían sentido. Huir no me había salvado. Esconderme no me había protegido. El pasado me había encontrado de todos modos y seguiría encontrándome hasta que dejara de huir y empezara a luchar. No sabía cómo ganar esta batalla. No sabía si ganar era siquiera posible. Pero por primera vez en 18 años, supe que huir ya no era una opción. La oscuridad estaba aquí. Era hora de encender una lámpara.
Estaba empacando la última de la ropa de mi hijo José cuando llamaron a la puerta. Era pasada la medianoche y no le había dicho a nadie mis planes de dejar la ciudad. La audiencia de custodia era en 5 días y ya había aceptado que perdería. Mejor desaparecer ahora. Llevar a mi hijo José a algún lugar lejos de abogados, tribunales y hombres que podían fabricar pruebas con una llamada telefónica. Mejor huir una vez más y esperar que el pasado no me siguiera. Abrí la puerta esperando a un vecino o quizás otra visita de la policía. En cambio, José, el patriarca, estaba en el pasillo, solo, sin guardaespaldas ni choferes, ni ninguna de las personas que usualmente lo rodeaban. El viejo parecía más pequeño en la tenue luz del edificio de apartamentos, más viejo, más frágil, pero sus ojos estaban tan afilados como siempre, y llevaba un maletín de cuero que parecía demasiado pesado para sus manos envejecidas. Me hice a un lado sin decir una palabra, permitiendo que el patriarca entrara. El apartamento estaba desnudo, la mayoría de nuestras pertenencias ya empacadas y listas para el transporte. Mi hijo José dormía en la habitación, afortunadamente, ajeno al caos que había consumido nuestras vidas. José, el patriarca, examinó la escena con una expresión que podría haber sido tristeza, o comprensión, o ambas. Dejó el maletín sobre la mesa de la cocina y lo abrió lentamente. Dentro había documentos, papeles viejos amarillentos por el tiempo, cubiertos de texto que yo no había leído en casi 2 décadas. Fotografías acompañaban los archivos, mostrando rostros que reconocí y rostros que no. Una imagen me detuvo el corazón. María, más joven de lo que la recordaba, de pie junto a un José, el patriarca, mucho más joven frente a la sede original de Shinua en Cádiz. El patriarca habló en voz baja, su español llevando el peso de la confesión. María estaba investigando a Carlos, el jefe de operaciones, hace 18 años. Descubrió que Carlos estaba malversando fondos y vendiendo nuestra tecnología a los competidores. María reunió pruebas, preparó un informe, planeó presentármelo directamente. La voz del viejo se quebró ligeramente. Nunca tuvo la oportunidad. Carlos se enteró y la silenció permanentemente. Hizo que pareciera un accidente, una caída del edificio de la empresa durante una noche de trabajo. Miré los documentos, mis manos temblaban. Sabía que María había sido asesinada. Había sospechado de alguien dentro de la empresa, pero nunca había sabido el nombre. Nunca había tenido confirmación de quién era el responsable. Ahora, al ver la prueba que había estado enterrada durante 18 años, la figura sombría de mis pesadillas finalmente tenía un rostro. Carlos, el jefe de operaciones, el hombre que había destruido todo. El patriarca continuó, su mirada fija en la fotografía de su vieja amiga. Sabía que a María la habían matado. En mi corazón siempre lo supe, pero no tenía pruebas. Y Carlos, el jefe de operaciones, fue cuidadoso. Me dije a mí mismo que buscar justicia sin pruebas solo causaría más daño. Me dije a mí mismo que proteger la compañía que María ayudó a construir era lo que ella habría querido. El viejo finalmente me miró y había lágrimas en sus ojos antiguos. Me mentí a mí mismo durante 18 años. Ese silencio es mi mayor pecado. Le hice la pregunta que se había estado formando desde que el patriarca entró por mi puerta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué venir a mí con esto esta noche? José, el patriarca, metió la mano en su abrigo y sacó una carta, una sola página escrita a máquina sin firma. Recibí esto hace 3 meses, anónimo, con el matasellos de Madrid. Mencionaba a María por su nombre. Mencionaba las circunstancias de su muerte. Implicaba que la verdad finalmente podría salir a la luz. Creo que Carlos, el jefe de operaciones, la envió él mismo como una provocación,
confiado en que yo nunca actuaría. La mandíbula del viejo se tensó con una ira que parecía quemar su fragilidad. Se equivocó. Vine a España para encontrar la verdad antes de morir. Y entonces apareciste tú, hablando como un fantasma de mi pasado, y supe que el destino me había dado una última oportunidad para arreglar las cosas. Miré hacia la habitación donde dormía mi hijo José, inocente de la historia que había moldeado toda la existencia de su padre. Huir protegería al niño del peligro inmediato, pero también nos condenaría a ambos a una vida de sombras. Mi hijo José crecería preguntándose por qué nunca podían quedarse en un solo lugar. ¿Por qué su padre se encogía ante cada golpe en la puerta? ¿Por qué su pasado era una habitación cerrada que nunca podría abrirse? Eso no era protección, eso era una prisión. Me volví hacia el patriarca y pronuncié las palabras que lo determinarían todo. ¿Qué necesitas que haga? El plan se fraguó en los 3 días siguientes. José, el patriarca, trabajó con su hija Ana, la CEO, quien había pasado el tiempo desde el incidente del ático llevando a cabo su propia investigación sobre Carlos, el jefe de operaciones. Las pruebas que compilaron eran sustanciales. Registros financieros que mostraban transacciones sospechosas, registros de comunicación que revelaban patrones de traición y los documentos que María había reunido antes de su muerte. Lo que necesitaban era una forma de obligar a Carlos, el jefe de operaciones, a salir a la luz, a que se revelara ante testigos que no pudieran ser comprados ni intimidados. Mi papel era simple pero crucial. Yo testificaría sobre lo que había experimentado, la amenaza que me expulsó de mi país, los 18 años de esconderme, la conexión con María que el otro Carlos había tratado tan duramente de enterrar. Mi testimonio solo podría no condenarlo, pero combinado con la evidencia documental, sería suficiente para destruir la fachada cuidadosamente construida del hombre. La reunión de la junta directiva estaba programada para un jueves por la tarde, convocada oficialmente para abordar preocupaciones sobre recientes violaciones de seguridad. Se requería la asistencia de todos los altos ejecutivos, incluido Carlos, el jefe de operaciones. Ana había notificado discretamente a las autoridades, organizando que los oficiales estuvieran presentes en una sala adyacente, listos para actuar una vez que se presentaran las pruebas. Todo dependía de que Carlos, el jefe de operaciones, cometiera un error, de que la presión de la exposición lo obligara a revelar su verdadera naturaleza. Entré a la sala de juntas por una puerta lateral, escoltado por personal de seguridad que había sido informado de mi papel. Los ejecutivos se giraron para mirarme fijamente, con la confusión evidente en sus rostros. ¿Qué hacía un conserje en una reunión de esta importancia? Carlos, el jefe de operaciones, estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa, su expresión cambiando de sorpresa a cálculo a algo más oscuro, mientras reconocía al hombre que había intentado destruir. José, el patriarca, se puso de pie y se dirigió a la sala con la autoridad de un hombre que había construido imperios. Hace 18 años, mi amiga más cercana y colega de mayor confianza fue asesinada en nuestra sede de Cádiz. Su muerte fue declarada un accidente y acepté esa resolución porque fui un cobarde. Hoy corrijo ese error. Señaló hacia mí. Este hombre fue criado por María. Fue amenazado para que guardara silencio después de presenciar las secuelas de la muerte de María. Hoy él habla. Di un paso adelante y comencé a hablar. Describí mi vida con María, la investigación que ella había estado llevando a cabo. La noche en que todo cambió. Expliqué cómo me había estado escondiendo en el edificio cuando María cayó. Cómo había visto una figura emerger de la escena.
Como una voz en la oscuridad había prometido matarme si alguna vez hablaba de lo sucedido. Mi voz era firme, mis palabras precisas. Mis 18 años de silencio finalmente se rompían como una presa. Carlos, el jefe de operaciones, se levantó de su asiento, su rostro contorsionado por la indignación. Esto es absurdo. Están creyendo la palabra de un criminal, un hombre que fue arrestado por espionaje hace apenas unos días. He servido a esta compañía fielmente durante décadas. No seré calumniado por un conserje con una historia fabricada. Ana, la CEO, habló por primera vez, su voz fría con la furia de una hija que finalmente había comprendido lo profundamente que había sido traicionada. Los cargos de espionaje contra Carlos, el conserje, han sido retirados. La evidencia fue fabricada, rastreada hasta cuentas que usted controla. Produjo una tableta y mostró una serie de documentos en la pantalla principal de la sala. Estos son correos electrónicos de hace 18 años recuperados de servidores archivados. Muestran comunicación entre usted y nuestros competidores discutiendo la venta de tecnología propietaria. Las marcas de tiempo coinciden exactamente con el periodo en que María estaba llevando a cabo su investigación y con la noche de su muerte. El color se drenó del rostro de Carlos, el jefe de operaciones. Miró a su alrededor en busca de aliados, de cualquiera que pudiera apoyarlo, pero solo encontró miradas hostiles. Los otros ejecutivos ya se estaban distanciando, sintiendo la dirección del viento. Carlos, el jefe de operaciones, había pasado 2 décadas construyendo su red de influencia, pero las redes se derrumban rápidamente cuando el centro no puede sostenerse. José, el patriarca, asestó el golpe final. He guardado silencio demasiado tiempo, Carlos. Te protegí con mi inacción, permití que prosperaras, mientras María se pudría en una tumba. Eso termina hoy. Hizo un gesto hacia la puerta lateral, que se abrió para revelar a 2 agentes de policía esperando en el pasillo. Hoy elijo la justicia. Carlos, el jefe de operaciones, intentó huir. Dio 3 pasos antes de que el personal de seguridad le bloqueara el paso, obligándolo a regresar al centro de la sala. El ejecutivo sereno se había ido, reemplazado por un hombre desesperado cuyo mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Cayó de rodillas mirándome con ojos salvajes. Puedo pagarte lo que quieras, dinero, posición, lo que sea. Solo diles que te equivocaste. Diles que no viste nada esa noche. Miré al hombre que había destruido mi infancia, que había asesinado a mi madre adoptiva, que había pasado 18 años disfrutando de los frutos de sus crímenes mientras yo apenas subsistía como conserje y luchaba por mantener a mi hijo. La rabia estaba allí, ardiendo en mi pecho, exigiendo satisfacción. Nadie en esta sala me detendría si elegía actuar. Carlos, el jefe de operaciones, merecía dolor, merecía sufrimiento, merecía todo lo que yo había soportado y más. Pero a través de la ventana detrás de él, pude ver el vestíbulo mucho más abajo. Mi hijo José estaba allí sentado en un banco, esperando que su padre emergiera del edificio que había definido sus vidas de maneras que el niño nunca comprendería del todo. 8 años, inocente, confiado. Lo que yo hiciera en el siguiente momento moldearía al hombre en que se convertiría mi hijo. Me aparté de la cara suplicante del otro Carlos y pronuncié las palabras que María me había enseñado hacía mucho tiempo. El hombre más fuerte no es el que destruye a su enemigo, es el que sabe cuándo soltarlo. Me aparté de él y caminé hacia la puerta. Es tuyo ahora. Haz con él lo que la ley exige. Un mes después, me encontraba fuera de la escuela de mi hijo José, esperando el timbre final. Los cargos contra mí habían sido desestimados por completo. Mi expediente, limpio.
Mi custodia de José, confirmada por un juez que había revisado las nuevas pruebas y había encontrado infundadas las acusaciones anteriores. Carlos, el jefe de operaciones, estaba a la espera de juicio, sus bienes congelados, su reputación destruida. La compañía que había intentado robar seguía adelante sin él. José, el patriarca, me había ofrecido un puesto, jefe de operaciones y seguridad, el mismo puesto que María había ocupado antes de su muerte. Yo había rechazado el puesto a tiempo completo, pero había aceptado un acuerdo de consultoría a tiempo parcial. Quería estar presente para mi hijo José, para compensar los años de miedo e inestabilidad, para finalmente darle al niño la infancia que a mí mismo se me había negado. El patriarca lo había entendido. Antes de que yo dejara su oficina ese día, el viejo me había dicho unas palabras que se quedarían conmigo para siempre. No fue el dialecto de Cádiz lo que hizo que todo se congelara en esa noche. Fue el pasado al que sobreviviste. María no pudo salvarse, pero te salvó a ti, y ahora te has salvado a ti mismo. Sonó el timbre y los niños salieron del edificio. Mi hijo José me vio y corrió hacia mí, su mochila rebotando, su rostro brillante con la simple alegría del reencuentro. Lo abracé con un abrazo que duró más de lo habitual, sintiendo la sólida realidad de la presencia de mi hijo, el peso de todo lo que habíamos sobrevivido juntos. Mientras caminábamos hacia casa, mi hijo José me miró con ojos curiosos. «Papá, ¿a qué te dedicas ahora?» Yo sonreí, una sonrisa de verdad, sin reservas, libre de las sombras que me habían perseguido durante tanto tiempo. Ayudo a la gente a conservar lo que es importante. Continuamos por la calle, padre e hijo, caminando por una ciudad que ya no se sentía como territorio enemigo. Mi espalda estaba recta, mis ojos tranquilos, mi paso sin prisas. Por primera vez en 18 años, no estaba huyendo, no me estaba escondiendo, no fingía ser quien no era. Por primera vez en 18 años, Carlos ya no era invisible. ¿Y hoy qué? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces siento que cometí un error garrafal al desenterrar el pasado. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto, pero es mi vida y la de mi hijo. Y eso, supongo, es todo lo que importa.